Buenos días. Saludos a todos los participantes en el foro Ayuda a Emprender. Saludos desde la ciudad de San Francisco, en California. Saludos desde Silicon Valley. La presentación de hoy es titulada El éxito favorece a las mentes preparadas. Y durante esta presentación vamos a ver los siguientes temas. Primero vamos a ver una historia brevísima de Silicon Valley y después vamos a ver los comienzos de Silicon Valley y de los primeros participantes, los primeros habitantes de esta zona que fueron los emprendedores durante la fiebre del oro. Después vamos a pasar a las características y la forma de pensar de hoy, de aquí, desde Silicon Valley, y después cuáles son las características requeridas para un emprendedor extranjero, un emprendedor español, un emprendedor hispano, para tomar total beneficios de Silicon Valley. Y después vamos a terminar con una pequeña reflexión. Entonces, empezando rápidamente, este es el ecosistema más estudiado del planeta. Es el ecosistema más avanzado en innovación y emprendimiento. Es un ecosistema que concentra más del 30% del capital de riesgo de Estados Unidos y que constantemente está renovando y buscando áreas de donde participar con el máximo valor agregado. Entonces, esta es la bahía de San Francisco, esta es también lo que llamamos Silicon Valley, que básicamente son dos palabras que intercambiamos constantemente. Es un área caracterizada por su belleza geográfica, la combinación de las montañas rocallosas con la bahía y el océano Pacífico, pero también es el área donde se encuentran lugares históricos como el garage donde los señores Hewlett y Packard comenzaron la empresa HP, o también otras empresas emblemáticas que hace 15 años no existían y que hoy son empresas donde todos nosotros usamos sus servicios varias veces al día. En este caso es el Googleplex de Google. Cuando nosotros pensamos en California, cuando pensamos en el norte de California, pensamos absolutamente en el área de la bahía de San Francisco, que es esta área que rodea 9 condados y que lleva su nombre. Al mismo tiempo hablamos de Silicon Valley, que es esta parte más oscura en amarillo, que fueron donde se asentaron las primeras empresas de semiconductores y que después, a través del éxito de los semiconductores, se fueron expandiendo por todo el área de la bahía. Este es un ecosistema que realmente está basado en la economía del conocimiento y este es un área geográfica de 18.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 25% está rodeado de agua. Si este fuera un círculo, sería un círculo de 76 kilómetros y que abarca 9 condados y 101 ciudades. Al mismo tiempo, es un centro urbano bastante grande, de 7,5 millones de habitantes, con 3 ciudades principales, que son San Francisco, San José y Oakland, y que tiene una diversidad cultural y étnica total, donde todos los países del planeta están representados y unas condiciones climáticas, digamos, casi mediterráneas, excepto siempre tiene una brisa bastante fresca del Pacífico. Por lo tanto, San Francisco, el Bay Area, o The Valley, o The Silicon Valley, que son los 4 nombres que usamos indistintamente, es un lugar extraordinario para vivir, estudiar, y participar en actividades y al mismo tiempo trabajar en empresas que hace 10, 20 años no existían y hoy son emblemas globales. Entonces, el objetivo de esta brevísima introducción es básicamente justificar por qué, si usted o alguien es un diseñador de ropa famoso, quiere ir a Roma o a París. O si es un actor, aspira a llegar a Hollywood. O si es un atleta, quiere participar en las Olimpiadas. Porque si es al mismo tiempo un innovador, un emprendedor, exactamente su aspiración es venir a participar acá, porque el interés es fundamental, es competir con los mejores, aprender con los mejores y también ser valuados como los mejores. No siempre este lugar fue la meca de la innovación y el emprendimiento.
Es más, las olas de crecimiento empezaron después de la Segunda Guerra Mundial, a través del puntapié inicial de los contratos de defensa y seguido por el éxito de los semiconductores que se convirtieron en ordenadores o computadores personales, el Internet, la web, el Web 2.0, etc. Pero todo esto, que ha ido constantemente buscando sectores de participación de mayor valor agregado, resultaron al mismo tiempo con empresas que nosotros conocemos y, más importante, el nacimiento del capital de riesgo. Para entrar en esta, digamos, en la concepción histórica de esto, tenemos que ver que hasta 1848 prácticamente no vivía nadie. Este era un lugar totalmente despoblado por pocos cientos de familias y la población indígena. Pero todo esto se destapa, digámoslo así, el ímpetu inicial, y comienza a raíz del encuentro de oro, la fiebre del oro, donde llegan participantes de todas partes del planeta con una motivación fundamental, que era una motivación económica, del éxito económico. Además que había un fenómeno de autoselección de gente que estaba dispuesto, que tenía un DNA de una enorme tolerancia al riesgo. Porque en aquellos tiempos el riesgo lo pagaba con lo más valioso, que es la propia vida. Esto nos llevó a hoy a las características, las 10 características fundamentales que son de Silicon Valley. La primera de todas, que son reglas del juego que favorecen la formación de negocios y un ambiente que facilita y estimula las nuevas ideas. Al mismo tiempo, una fuerza laboral que es altamente móvil, algo que a veces en Europa lo vemos menos, y con una enorme dedicación al trabajo. Una meritocracia casi fantástica. Es decir, que el apellido de tus abuelos o bisabuelos poco importa. Es más, aquí sabemos que más del 50% de las empresas tienen un cofundador que es extranjero, y donde realmente el talento y las características, los skills de cada uno es lo que realmente se premia. Un clima que favorece tomar el riesgo y que es absolutamente tolerante de los fracasos. Esa es otra característica, que a veces en Europa vemos una menor tolerancia a los fracasos. La otra es un ambiente de negocio abierto, donde realmente el intercambio de ideas está constantemente facilitado y se busca soluciones ganar-ganar. La interacción de las universidades y las instituciones de investigación con la industria es constante y continua. Tenemos la colaboración entre el gobierno, negocios y el sector, el tercer sector, el non-profit, completamente fluido. Después, esto es facilitado por una altísima calidad de vida, un lugar hermoso, como ya había anticipado, con un lugar muy agradable para vivir. Y por último, todo esto facilitado por una infraestructura, pero en este caso no hablo de la infraestructura de caminos, de autopistas, de aeropuertos o de telecomunicaciones, sino el soft tissue, las características que facilitan humanamente, digamos, a través de una serie de agentes, digamos, de abogados, de contadores, de facilitadores, de mentores, que ayudan a la creación del ecosistema. Por lo tanto, entrando a la parte principal de esta conversación, lo que he hecho es tomado las 10 características estas que vimos rapidísimamente de lo que es el Silicon Valley hoy, o sea, la columna de la derecha, y al mismo tiempo lo que he desarrollado, y esto lo van a encontrar publicado en mi blog, que es simplemente carlosvaradelo.com, las 10 características que nacieron de la época de cuando Silicon Valley no existía y que realmente llegaron los emprendedores motivados por la búsqueda del oro. En aquellos tiempos podemos ver, y esto lo voy a pasar rápidamente porque lo pueden leer todo en mi blog, por ejemplo, una de las características de los emprendedores que llegaron aquí en el 1850 aproximadamente
digamos, era las características de ser independiente con un mindset individualista, ¿ok? Y que lo llevamos a correlación a las características de hoy. Y entonces, así voy a tomar uno por uno de estas 10 características y entonces voy a empezar con la primera en este cuadro. Y esto lo voy a llevar a una tercera columna que dicen cuáles son las características o los requerimientos necesarios para un emprendedor, en este caso ustedes en Madrid, si quieren tener éxito, cómo se tienen que preparar para participar en este ecosistema aquí en Silicon Valley. Por lo tanto, si empezamos con la característica de una mente independiente y un mindset individualista, esto lleva a las características de un emprendedor de hoy en Madrid a ser pragmático, a tener muchísima confianza en sí mismo y estar totalmente preparado de manejar la ambigüedad y de manejar lo desconocido. Es decir, muchísimos le dirán y te dirán, no, ¿por qué te vas si la vida aquí se está bien, o tienes tu familia, o tienes un ambiente agradable, y tomar este tipo de riesgos? Entonces, en este sistema tienes que tener este tipo de características, y por lo tanto, si te quieres preparar antes de venir, tienes que cumplir, es mi sugerencia, estas características. Primero, tienes que empezar a vivir la experiencia de acá de una forma virtual. Tienes que conectarte con gente que ya ha venido acá y empezar a establecer tus puntos de contacto antes de venir. Obviamente saber inglés, pero además de saber inglés, conocer la cultura de negocios y el lingo, digamos los slang, las expresiones idiomáticas. Después tienes que organizar, si tienes un emprendimiento en España o donde sea, tienes que organizar ese emprendimiento para que sea capaz de que tú lo puedas seguir participando o manejándolo a distancia. Obviamente que necesitas tener una forma de pensar global y una tolerancia a vivir en el extranjero, en culturas distintas, por mucho tiempo, por muchos meses que va a requerir participar acá. Y obviamente este es un lugar costoso que fácilmente vas a necesitar $5.000 por mes para tus gastos personales, y vas a tener que tener funding para venir acá por 6 meses o 9 meses, el tiempo que lo requiera tu emprendimiento para hacer su escalamiento global. Si vamos al segundo, por ejemplo, característica, que es una mentalidad, una forma de ver que es tolerante al riesgo, tolera la ambigüedad, lo desconocido y a su vez el fracaso, la posibilidad de fracaso. Pero no nos olvidemos que cuando arriesgamos, la gran mayoría de que arriesgamos, muchas veces perdemos. Obviamente que apostamos a ganar, pero no siempre ganamos. ¿Ok? Las características de hoy que significan para un emprendedor extranjero que quiere venir a Silicon Valley es la capacidad de aceptar el hecho de que no vas a ser aceptado, de que te van a muchas veces a probar de que estás equivocado, vas a tener que leer rápidamente, adaptarte rápidamente y estar energizado, o sea, como un resorte que reacciona positivamente a la adversidad. La otra cosa importante es que te vas a transformar de un gran pez en un pequeño lago a un pez muy pequeño en un lago infinitamente, en un océano, digamos, infinitamente grande. Las características requeridas, vas a tener que aprender rápidamente, vas a tener que estar, te tiene que paralizar la adversidad, vas a tener que tener una capacidad de reacción absolutamente rápida y flexible, porque cosas que a lo mejor eran sumamente exitosas o características en tu ambiente acá van a tener que ser reimaginadas, readaptadas. Vas a tener que ser inteligentemente persistente. Oye, si la pared es de cemento, en algún momento vas a tener que darte cuenta que es de cemento, pero en cierta forma vas a tener que perseverar si realmente crees estar en lo correcto. Y estas son características importantes. En el tercer caso, vas a tener que, vamos a las características de los emprendedores de la fiebre del oro,
que eran una diversidad que estaba, digamos, apalancada o apoyada por la abertura, que esto llevó a las características de hoy, que es una fuerza laboral móvil y realmente exitosa. Por lo tanto, los requerimientos que vemos para los emprendedores extranjeros es aceptar el desafío de competir con los mejores y sin miedo, es decir, manejar tu territorio, es decir, en una posición de paridad, digamos, sin arrogancia, pero al mismo tiempo con la confianza en sí mismo que requiere ese tipo de participación. La otra es que tienes que manejar todas las entrañas de tu negocio, de tu industria, digamos, a nivel global. O sea, que si te vienes a posicionar como el emprendedor de una empresa en multimedia, tienes que ser, o una empresa en educación o de salud, tienes que realmente posicionarte como un líder global en esa industria. Y por último, tienes que master your pitch. Es decir, tienes que ser realmente capaz de explicar con una brevedad y elegancia y claridad los pormenores de tu negocio. Y por último, tienes que traer el one-pager, o sea, un documento de una página que es la versión escrita de tu pitch, que realmente es lo que dejas y que es mucho más importante que tu tarjeta de presentación. En el cuarto es un ambiente que realmente es familiar, amigable y de una apertura mental, que eso ha llevado a un ambiente muy abierto en las relaciones interpersonales y por lo tanto que impone las siguientes características. La primera de todas es que The Valley, o sea, Silicon Valley, está abierto los 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas. O sea, aquí las vacaciones de 6 semanas, las jornadas laborales o las semanas laborales de 35 horas no existen. Es decir, tienes que venir preparado a participar con la intensidad que se maneja este ambiente. Un ambiente de altísima energía y sumamente optimista, un balance entre la capacidad de pensar y la capacidad de hacer, y conectarte y conectar a gente para que todos puedan beneficiarse de tus conocimientos y buscando logros que sean ganar-ganar. O sea que una receta de éxito acá es que tienes que aportar al ecosistema para que el ecosistema te beneficie a ti. Cuando pasamos a la quinta, empezamos ya a ver la formación de un clúster en el sector minero. Hoy obviamente es un clúster en innovación y por lo tanto buscar partnerships y apalancarte de partnerships y que otros se apalanquen en ti en partnership y rápidamente definir lo que es el core de tu negocio y lo que no es core, apalancarte en otro. Y esto lleva los siguientes requerimientos para ustedes antes de venir acá. Primero, identificar lo que es core y lo que no lo es en vuestro negocio. Identificar cuáles podrían ser los partners ideales para llegar al mercado, para partners tecnológicos, comerciales, financieros, etc. Y además, siempre buscar el ganar-ganar. Es decir, hacer siempre el ejercicio y sentarte de los dos lados o de los tres lados de la mesa y ver qué es lo que puedes llegar. El sexto es una mentalidad de prueba y error. Es decir, lo más importante no es solamente pensar, sino llegar a la acción, pero esta acción tiene que estar basada en una visión grande, enorme y global. Y las características requeridas son de conocer muy bien a tu empresa, a los pormenores de tu empresa y también la industria donde está participando. Al mismo tiempo habrá infinidad de situaciones donde va a haber cosas que no sabes, admitirlas y aprenderlas rápidamente, y al mismo tiempo es identificar cuáles son los conectores, las fuentes de información y estar seguro que constantemente te estás alimentando de esa información
requerimientos. Para pasar a las últimas 3 características, otra característica importante es la pasión por el éxito, la pasión por tu negocio, y por lo tanto es el reconocimiento que es la combinación del corazón, de capacidad intelectual y la acción. Esta es la fórmula, el requerimiento necesario que impone las siguientes características. Y lo fundamental es la esencia de la meritocracia. Es decir, nadie importa tus apellidos, nadie importa la fortuna de tu familia, lo que importa es quién eres tú, tu capacidad, tu pasión, tu visión, tu capacidad de ejecutar las grandes ideas, demostradas por tu commitment, digamos, tu empeño, tu responsabilidad, tu deseo de participación en tu negocio y la consistencia entre lo que hablas y el modo, o sea, walking the talk, es decir, que eso está en total sincronía. La otra cosa es que no es cuando vinieron los emprendedores en el 1850, no era solamente a buscar oro, sino crear riqueza, crear un patrimonio colectivo, donde es la sumatoria de las riquezas personales, pero además tiene las escuelas, los espacios públicos, las cosas bellas, las fundaciones, etcétera, las universidades que se benefician de la filantropía de los ricos, y por lo tanto la formación de una comunidad. Y por lo tanto esto requiere en ustedes, en los que quieran venir acá, de formarse como individuos con la forma T, o de una T, donde eres capaz de manejar una serie de skills de un sentido muy amplio, pero después eres altamente especializado y que sabes descender o digamos aterrizar a tierra en áreas concretas, en alguna disciplina específica. La otra cosa es que sí, tu éxito se medirá financieramente, sin duda, pero al mismo tiempo es muy importante el modo en que cómo te conduces y cómo participas con otros para llegar ahí. Y por último, lo más importante es crear un track record. En el éxito y en el fracaso estás dejando sentada una visión de quién eres tú y de cómo el ecosistema te va a juzgar. La novena característica que empezó desde el comienzo es que constantemente tuvimos que explicar y decir por qué estamos haciendo. Estamos hablando del perfect pitch. El pitch de aquí es el currency, es la moneda que nos permite entrar, nos da acceso a distintos lugares donde están los otros participantes. Y por lo tanto defino de perfect pitch, que hay una serie de blogs en mi blog sobre este tema, que es la combinación del contenido, la estructura, la organización y en la forma en que hacemos la entrega de ella. Los requerimientos para ustedes, primero es el mastery, digamos, la capacidad de conocer los negocios, el desarrollo de las cápsulas, que están bien explicadas en mi blog, y al mismo tiempo capacidad de hacer la entrega desde 30 segundos a varios minutos, y dependiendo si estás vendiendo tu idea a un inversionista, o a un potencial cliente, o a un potencial distribuidor, a un potencial empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Customizada a la medida de cada una de tus audiencias, al tiempo que tienes y en el medio ambiente. Una cosa es dar el pitch en un bar, en un café o en una sala de conferencias. Punto número 10, el optimismo eterno, y participar, estar dispuesto a participar en lo que yo llamo a la Florencia del Renacimiento italiano. Es decir, el deseo de venir y participar acá es la misma razón por la cual si eras un escultor, eres un pintor, eres un artista, querías participar en Florencia en aquellos tiempos. Y por lo tanto, uno de los requerimientos es de aprender lo más que puedas de otros exitosos,
aprender de los modelos en tu industria, en el tipo de empresas parecidas, y a su vez tener una red de contactos que te apoyen en esta aventura, en este deseo de expandirte globalmente. Los mentores es otra cosa, digamos, otro elemento de apoyo que puede ser de enorme utilidad. El último punto, que es bonus, impone las siguientes características a ustedes. Primero, organizarse vuestro startup, vuestro venture, para que ustedes puedan venir y participar un tiempo que probablemente se extienda más allá de la programación inicial. La otra cosa es que si bien vuestro emprendimiento y la razón que están aquí es el punto de foco, no olvidarse de que estamos participando en un ecosistema que va a poner también requerimientos sobre ustedes para ayudar a otros. Y por último, acordarse de que esto no es venir acá para una semana, no es una sprint, no es una carrera de 100 metros, sino un maratón de 5, 10, 20 kilómetros, y por lo tanto hay que correr, participar en consecuencia. Por lo tanto, les quiero dejar con esta reflexión para cerrar, que Silicon Valley no es una geografía, si bien yo estoy y vivo en esta geografía que es bien determinada, sino que es una forma de pensar, pero es una forma de pensar no para hacer lo imposible, sino de alcanzar un poquito más allá de lo que es posible. Por último, termino con los 2020, o digamos los 20 líderes de Silicon Valley con sus 20 empresas y emprendimientos, y los dejo con una serie de reflexiones de Steve Jobs, porque diría que es casi imposible hablar de Silicon Valley y no hablar de Steve Jobs, porque él representa, como lo decía la película, lo bueno, lo malo y lo feo de Silicon Valley. Es decir, esas características están todas representadas en lo que representa Steve Jobs. Y la otra es la invitación de Richard Branson, donde dice que no hay negocio que se valga la pena iniciar hoy, a no ser que tenga la oportunidad de hacer el escalamiento global. Por lo tanto, me despido con los 4 pensamientos que normalmente termino mis clases en la universidad, que es la invitación de atreverse más de lo que otros piensan que es sabio, esperar más de lo que otros piensan que es práctico, arriesgar más de lo que otros piensan que es seguro, y por último, soñar más de lo que otros piensan que es posible. Así que con estas palabras me despido de ustedes, les dejo la invitación de contactarme, de la dirección de mi blog, y también que se informen de mi empresa Sausalito Ventures, que exactamente ayuda a ustedes, a emprendedores extranjeros, emprendedores del mundo hispanoparlante, a escalar globalmente en Silicon Valley. Con estas palabras me despido del foro Ayuda a Emprender. Saludos a todos desde Silicon Valley y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.